Muy bien, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la mujer adúltera? ¿Se acuerdan que en algún ejemplo la pastora trajo la mujer adúltera y que no hubo ninguno, ¿verdad?, que pudiera tirar la piedra sobre esta mujer? Ahora, ahí podemos encarnarnos, enfocarnos, examinarnos. Ahora, digamos que yendo en un plano gráfico, ¿no? Así como utiliza nuestro hermano, el pastor Jonathan, a mí también me gusta ser gráfico y poder enfocarnos. Pónganse en un momento, dado esa ilustración que tuvimos la semana pasada, pónganse ustedes aquí en la vida real, traten de ayudarme e imaginarse esta escena. Ustedes están en la calle y ven a un hombre golpeando a una mujer. Me detengo un instante porque ya yo sé que ustedes tienen algunas emociones. Cuando digamos que un hombre es el que está apreciando esta escena y el hombre va presto para ayudar y alguien lo detiene y le dice, mira, yo soy prima de la mujer que está ahí y el hombre la está golpeando porque la acaba de encontrar en pleno acto de adulterio en su casa. El hombre se frena y acto seguido viene otra mujer que le dice, yo soy su prima y este hombre la semana pasada estuvo con 2 mujeres porque a mí me consta y yo conozco a esas mujeres con las que él estuvo. Exactamente. Yo pienso lo mismo que está pasando por la cabeza de ustedes. Hay un enojo contenido, una buena ira, una mala ira. ¿Cómo la podemos determinar? ¿O cómo la podemos llamar? ¿O cómo la podemos juzgar? Sabiendo de que siempre, 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 cada vez que nos enojemos, vamos a estar sentenciando en microsegundos, incluso antes de pensar. Porque lamentablemente nuestras emociones van más rápido que nuestro pensamiento y otorgan una sentencia muy rápida. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nosotros podemos entender y cómo es que nosotros debemos actuar según lo que el Señor nos demanda. Para esto, vamos a ver, tengan en sus Biblias, va a aparecer aquí en pantalla los versículos que vamos a utilizar. ¿Tienen todos sus bosquejos? Levanten la mano, por favor, el que no lo tiene, para que lo sugiere se lo acerquen. Muy bien. Entonces, vamos a estar viendo Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 3, donde se suscita una historia con el rey Nabucodonosor y vamos a estar enfocándonos ahí en la mala ira. Recordemos que para el contexto de este pasaje que vamos a tratar, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Entre ellos estaban los amigos de Daniel y Daniel, ¿se acuerdan? Y estos 3 adolescentes, estos 3 jovencitos, cuando llegan a Babilonia, el propio rey Nabucodonosor manda a que entre los más destacados del pueblo de Israel, pues sean seleccionados para que sirvan al reino babilónico. Y justamente escogen a Daniel y a estos 3 amigos en los cuales vamos a estar viendo nuestra historia. Recordemos también que es importante que para ese momento histórico llega una palabra al profeta Jeremías y el profeta Jeremías, con palabra de Jehová, le dice al pueblo que vayan tranquilos en ese cautiverio, que oren por el sitio donde van a estar, porque ahí se van a reproducir, van a vivir bien, aún siendo esclavos, y que oren por sus autoridades. Muy bien, mi hermana María Cristina. Y que oren por sus autoridades.
Muy bien. Ahora, ellos vivieron ciertamente tal cual les había profetizado Jeremías, y les ocurre así. Vivieron en esta tierra, fueron de alguna manera prósperos, aunque esclavos, y tenían a estos personajes que eran Sadrac, Mesac, Abednego y Daniel como preeminentes dentro del imperio babilónico. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice Daniel en el capítulo 3, verso 13. Verso 13. Dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué hubo esta orden del rey? Porque en este momento el rey había hecho una estatua muy grande, la cual él había ordenado que se adorase. Y esta estatua, en cada momento que hubiera un sonido, vamos a decir, de orquesta, todo el mundo cuando escuchara este sonido tenía que postrarse y adorar la estatua. ¿Y qué sucedió? Que estos tres personajes, Sadrac, Mesac y Abednego, no lo hacían y alguien los veía. Ahora bien, colocándonos ahí en el contexto de esa situación, vemos que el mandato era general. Ahora imagínense ustedes qué sé yo, las torres de Parque Central, que se puede ver de muchos ángulos, ¿verdad? Si estamos en Macaracuay, en la autopista, vemos la torre de Parque Central y escuchamos que suena una música, entonces tiene que postrarse y adorar. Ciertamente era una orden. Ahora, ciertamente también habría mucha gente que la cumpliría y otros que no la cumplirían y no podrían saber si es que lo estaban haciendo o no. Esa es una realidad real, objetiva, de lo que estaba pasando en ese momento. Pero resulta, y obviamente, como les dije al principio, estaba el pueblo de Israel cautivo ahí. Y el pueblo de Israel adoraba ¿a quién? A Dios, a Jehová su Dios. Y era muy probable que muchos de los judíos al oír esta orquesta, al oír este sonido, no se postraran ante el monumento que había hecho Nabucodonosor. Entonces, unos caldeos, ¿verdad?, fueron y acusaron a Sadrac, Mesac y Abednego específicamente de no hacer esto ante Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurre entonces o cómo se inicia realmente el enojo o la ira del rey Nabucodonosor? Primero, o A, tienen ahí en sus hojas, lo primero que tienen que colocar en el primer punto es causantes de la mala ira. Primer punto, causantes de la mala ira. Y en la letra A, envidia y desprecio. Envidia y desprecio. Entonces ahí en Daniel, capítulo 3, verso 8, vemos que dice así la palabra del Señor: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Ok? ¿Qué era entonces lo que pasaba aquí o por qué estos caldeos tenían envidia? No, ciertamente no dice la palabra si es que eran funcionarios también estos caldeos, si eran sus ciudadanos comunes, no lo sabemos, pero realmente ellos van y acusan ante el rey Nabucodonosor que específicamente Sadrac, Mesac y Abednego no estaban postrándose ante esta estatua. Ahora bien, ¿qué es lo que origina o qué es lo que... Estos caldeos tenían ciertamente envidia por la posición en la que estaban Sadrac, Mesac y Abednego, siendo parte de un pueblo que era esclavizado porque eran judíos y estaban en puestos de eminencia. Era obvio que había una envidia por parte de estos caldeos. Y además había desprecio porque debemos recordar que para este momento ya Jerusalén había sido destruida. Y no solamente Jerusalén, sino el templo también había sido destruido.
Entonces, ciertamente estos caldeos, que eran adoradores de dioses falsos, decían, bueno, ya destruimos a los dioses de estos judíos, son esclavos aquí, están en puesto de eminencia y encima no quieren adorar al Dios que nuestro rey ha puesto. Entonces vemos que lo que inicia, lo que puya, que incita a Nabucodonosor al enojo es la envidia y el desprecio. Como dije anteriormente, si es que no los hubieran acusado, posiblemente el rey no los hubiera llamado, no los hubiera mandado a llamar. Pero aquí hay un inicio, una incitación al enojo y a la ira. Punto B. Ahí coloquen orgullo y autosuficiencia. Recordemos que para este momento también el rey Nabucodonosor, en los capítulos anteriores allá en Daniel, vemos que él había reconocido a Daniel y a sus amigos, o al Dios de Daniel y sus amigos, como el verdadero Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan que al rey le revelan un sueño? El rey tenía muchos magos, muchos adivinos, y ninguno pudo resolver el sueño que tuvo el rey. El único que se lo resolvió fue Daniel. Y él, Nabucodonosor, había sentenciado y había dicho ciertamente, este es el Dios más poderoso. Pero, como ya para este momento habían transcurrido más o menos unos 20 años, posiblemente ya Nabucodonosor, siendo el rey del máximo imperio de ese momento, ya se le había olvidado que el Dios Todopoderoso, el verdadero Dios, es el Rey de Israel. Entonces, Él los manda a llamar y les dice lo siguiente, ¿no? En el punto B pueden colocar orgullo y autosuficiencia. Orgullo y autosuficiencia. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Era obvio, como les dije anteriormente, que Nabucodonosor se había olvidado en este tiempo de quién era Jehová Dios de los israelitas. Porque él, de manera orgullosa, siendo el rey del máximo imperio de ese momento, le dice, ¿qué Dios habrá que los libre de mis manos? Ahora, él como que les da de todas maneras una segunda oportunidad, teniendo, digamos, un enojo inicial. Porque a él realmente se acuerda de lo que han hecho, porque ya él trae a su memoria y recuerda lo que han hecho Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, y él dice, bueno, voy a darles para que recapaciten, para que vean realmente o adoren realmente a la estatua, porque lo estoy ordenando yo. ¿Y qué responden ellos? Ellos le dicen en el contexto de la historia, le dicen Sadrac, Mesac y Abednego, tú nos conoces, oh rey. Tú sabes quiénes somos nosotros. Tú sabes a qué Dios servimos. Creo que no necesitamos responderte ante esta pregunta. Ahora, Sadrac, Mesac y Abednego no lo hacen esto por orgullo, ni con intención de insultar al rey, ni mucho menos, sino realmente ellos se habían presentado ya a lo largo de todos estos años, desde que entraron a Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando ellos dijeron que no querían contaminarse ni alimentarse de lo que le daban los babilonios, sino que ellos iban a comer lo que el Señor les indicaba comer.
Y ya desde ahí ellos habían puesto su forma de ser, su forma de cómo ellos adoraban a su Dios. Y habían pasado mucho tiempo. Y ellos habían sido consecuentes con su forma de actuar. Entonces era como le dice sencillamente, o le responden ellos, los amigos de Daniel al rey, no tenemos que responder a esa pregunta. Sabe que nosotros solamente adoramos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué ocurrió entonces con Nabucodonosor? Dice la palabra de Dios, ahí en el punto C pueden colocar odio. Punto C, odio. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Fíjense entonces que hasta el momento hemos visto que la puya para el enojo fue la envidia y el desprecio. Luego el orgullo y la autosuficiencia empezó a trabajar con el enojo. Y luego el odio fue lo que cegó la mente de Nabucodonosor. Y entonces dice que su rostro se desfiguró, cambió. ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó a Caín cuando el Señor le dice que su ofrenda no era la ofrenda que él necesitaba? Dice la palabra que se desfiguró su rostro. Cuando nosotros no queremos hacer lo bueno, se va a desfigurar nuestro rostro, mis hermanos. Va a cambiar nuestro rostro. Y de alguna manera no vamos a tener poder de decisión. Ya estamos tomados por la ira, que no es la ira realmente, aquí es el odio. Porque volviendo a decirlo, no sé si lo dije al principio, pero lo digo ahora, si no lo dije, la ira es amoral. Es decir, la ira no es buena ni mala. El enojo no es bueno, no es bueno ni malo. ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. Jesús no pecó, ¿cierto? Amén. Amén. Jesús no pecó. Él solo hizo lo bueno. ¿Y Jesús tuvo ira o no tuvo ira? Listo. Entonces eso, la ira es buena. Malas son las consecuencias. Y aquí estamos viendo las consecuencias. Si usted se molesta, está bien. Pero las consecuencias de su molestia es lo que puede estar mal. Y ahí es donde vamos a tratar de entender hoy y seamos redarguidos e instruidos en esto. Una vez que Nabucodonosor se enfurece por ese odio y esa autosuficiencia y ese orgullo, entonces ya no pensó en el Dios de Israel, no pensó en Sadrach, Mesach y Abednego, los buenos funcionarios o siervos que habían sido para el imperio babilónico hasta ese momento, sino que dijo, calienten ese horno 7 veces más. Punto 2, consecuencias de la mala ira, ahí en su bosquejo. Punto 2, consecuencias de la mala ira. En el verso 23, de ahí mismo de Daniel 3, vemos que, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. ¿Cuál puede ser entonces la consecuencia de la mala ira y al final de la autosuficiencia, del ego, del orgullo y del odio? La muerte. Ahora, no lo vamos a decir ahora, sino al final, el desenlace de esto, pero ya ustedes lo saben. Pero, si nos dice Daniel 22, y pongan ahí en el punto A muerte, y en Daniel
capítulo 3, verso 22, nos dice la palabra del Señor: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Era tanto el calor, era tanto el fuego de este horno, que hombres robustos, dice la palabra del Señor, de la guardia de Nabucodonosor, les encargaron para que metieran a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, y mientras los estaban lanzando, ahí en la puerta del horno, los lanzaron y ellos murieron. Nos hace pensar algo, mis hermanos. Autosuficiencia, engaño, egolatría, odio, conlleva muerte. Muerte de cualquiera, hermano. Estos tres funcionarios no eran los que no se habían adorado, no se habían postrado a adorar la estatua. Y murieron. Muy probable estos tres funcionarios sí habían adorado la estatua. Y murieron. Esa es la consecuencia, las causas y las consecuencias de la mala ira. ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la mejor parte, que es la buena ira, y vamos a basarnos en Mateo capítulo 12. Ahí en Mateo capítulo 12 es bien interesante y es un poco más complejo. Y como les decía, sencillamente, si hay alguien aquí que piensa que puede tener buena ira o puede airarse y no pecar, que tire la primera piedra, mi hermano. Porque me doy por vencido de verdad. No he conseguido ningún ser humano que no sea Jesús en quien haya podido encontrar la buena ira. Le pongo un ejemplo rapidito y les digo el por qué. Y perdóname, mi hermano Douglas, que normalmente ponga como ejemplo los motorizados, pero es que son una bendición y es el mejor ejemplo para nosotros. Se atraviesa un motorizado y ustedes, Señor, 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 y se acuerdan de la progenitora del motorizado, pero acto seguido dicen, no, no, Señor, no, no. Dios te bendiga. Pregunto, ¿ya pecó o no ha pecado? Ya pecamos. ¿Se dan cuenta que la emoción va más rápida que el pensamiento? Entonces, es difícil, por eso aquí, hoy vamos a poner como ejemplo, en la buena ira de un hombre que pisó esta tierra, a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ubicar en la palabra de Dios a nadie más, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa en este capítulo 12? Pasa una serie de eventos en la cual todos están relacionados con Jesús y los fariseos. Y los fariseos, como sabemos, ellos querían, en resumen, querían matar a Jesús. Ese era su objetivo. Porque Jesús para ellos era una piedra en el zapato por cuestiones religiosas, políticas y más allá de estas dos, por cosas o por razones materiales. Y era por eso que Jesús no les convenía a ellos. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de este capítulo 12 de Mateo? Primero, vemos que el Señor Jesús está con sus discípulos y sus discípulos tienen hambre. Ustedes conocen esta historia y los discípulos van agarrando las espigas de trigo
y van comiendo. ¿Por qué razón? Porque tenían hambre, solamente. ¿Cuál era el pecado? Que era día sábado, día de reposo, día del Shabbat. Y entonces los fariseos vieron esto y tratando de decirle al Señor de que estaban haciendo algo ilegal fuera de la ley, le dice, ¿por qué? O le preguntan los fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen esto si es el día de reposo? Y el Señor Jesús, muy inteligentemente, muy sabiamente, como es el Señor sabio, les dice, apelando a la ley que ellos conocían, les dice, pero ustedes no se acuerdan cuando el rey David estaba huyendo de Saúl y va ahí al sitio que era de adoración y comió de los panes de la proposición. Ahora, ¿eso era posible o no era posible? ¿Se acuerdan que los panes de la proposición solamente podían comerlos los sacerdotes y los sacerdotes lo cambiaban cada cierto tiempo, cada semana? Y ese pan que era cambiado, el viejo, por llamarlo de alguna manera, lo comían los sacerdotes y tenía algo especial. Ese pan cuando comían un poquito, ese pan lo saciaba. Un pan bendito. Pero solamente podían comerlo los sacerdotes. Pero David y sus hombres lo comieron. Entonces, el Señor Jesús le dice, eso no pasó. Y además le dice ya en el mismo ámbito de su tiempo, le dice a estos mismos fariseos, y ustedes mismos hoy cuando están en la sinagoga y tienen que hacer algo dentro del templo, el día sábado, tienen que mover utensilios, levantar cosas, ustedes no están haciendo un trabajo. No contestaron nada porque sabían que era así. Y le dijo, y no son culpables por ello, les dice el Señor. Ahora, el Señor sabiamente les contesta, según la ley que ellos conocen, y le dicen ciertamente. Ellos no lo declaran, obviamente, los fariseos, pero están escuchando algo que les está haciendo ver. Entonces, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente mueve al Señor esta situación? ¿Qué es lo que verdaderamente hace que el Señor se conmueva en su corazón? Y ahí es donde nosotros vamos primero a ver lo que el Señor, después de todas estas situaciones, estas y otras que vamos a mencionar, que están en el contexto del capítulo 12, les dice a los fariseos, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta del Señor, airándose sin pecar. Ojo, que quede claro esto, ¿no? Dice ahí en Mateo, capítulo 12, verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué les dice el Señor Jesús a los fariseos? Esto se lo está diciendo a los fariseos. ¿Una realidad o no era una realidad? Es una realidad, ¿verdad? ¿Y en qué momento se lo dice el Señor Jesús? Cuando se están suscitando todas estas cosas, ¿cierto? Ahora, aquí en el primer ejemplo que pusimos, cuando los discípulos tenían hambre, ¿por qué actúa el Señor de esta manera? Ahí en la letra A de sus bosquejos coloquen misericordia. Misericordia. Dice Mateo capítulo 12, verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué habían hecho los discípulos? Comer. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y el Señor Jesús los deja comer, dando además que en la ley existen otros momentos donde los mismos fariseos ejecutan acciones porque las tienen que hacer, entonces cuánto más si alguien tiene hambre,
no podría comer. Y le responde de esa manera: por misericordia. Punto B. Ocurre otra situación cuando el Señor Jesús, siempre en los relatos bíblicos, sobre todo aquí en los evangelios, nos va como poniendo un poquito más. En cada explicación, en cada capítulo, un poquito, para que tanto nosotros como los fariseos en ese momento pudieran abrir su entendimiento. Entonces, el segundo hecho que vemos aquí en este pasaje es que llega al Señor un hombre con la mano seca. Tenía una mano que no podía utilizar. Y según los textos históricos y libros apócrifos, que tal vez sea, tal vez no, pero hay una alta posibilidad histórica de que este hombre era un obrero y este hombre trabajaba con sus manos. Y el Señor definitivamente lo sanó. Pero ¿qué fue lo que le dijeron nuevamente los fariseos? ¿Por qué haces esto si es día sábado? No puedes hacer esto. Y el Señor Jesús nuevamente le contesta con algo que ellos conocían. Y les dice, ahí en Mateo capítulo 12, verso 12, dice así la palabra del Señor. Y ahí en la letra B, pueden colocar sanidad. Sanidad, letra B. Y en Mateo 12, verso 12, dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahora, ¿por qué el Señor les pone este ejemplo? Porque ellos tenían en la ley que si es que una oveja caía en un hoyo, se les perdía, se lastimaba, sea el día que sea, aún en el día de reposo, tenían, no era que podían, tenían la obligación de salvar a este animal. Y así lo dice la ley. Y está ahí en Levítico. Entonces el Señor les dice, bueno, ¿y no es mejor que una oveja, un hombre? ¿Y no es mejor sanar a un hombre que a una bestia? Aunque sea el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, ahí en el verso 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Entonces vemos hasta aquí que si vamos vislumbrando algo de la buena ira, vemos que inicia con misericordia, que continúa con sanidad. ¿Y qué más nos revela este pasaje de Mateo 12? Traen otro ejemplo entonces, como que van subiendo en la escalera, ¿verdad? Vemos primero que alimentó o se alimentaron los discípulos. Misericordia. Luego este hombre de la mano seca, sanidad. Y luego llega ante él, dice ahí en el verso 22 de Mateo 12, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Cómo estaba el endemoniado? Ciego mudo, algo más importante. Estaba endemoniado. O sea que tenía algo espiritual, este ciego y mudo. ¿Y el Señor qué trajo a él aparte de sanidad? Coloquen ahí en la letra C, salvación.
Letra C, salvación. En el interín de todo esto, los fariseos seguían tratando de colocar al Señor a prueba. Trataban de que el Señor dijera: sí, estoy cometiendo algo ilegal, para poderle juzgar. Y en todo les explicó, según la ley de los hombres, que estaba haciendo bien. Es decir, que el Señor no vino a derogar la ley, sino a reafirmarla. Y además a reafirmarla con cosas mejores. Pero la realidad es que el Señor les estaba mostrando, aunque ellos lo estaban puyando, tratando de buscar sus emociones, el Señor solamente les había mostrado hasta aquí lo que era misericordia, lo que era sanidad y lo que era salvación. Muy bien, entonces tenemos las consecuencias de la buena ira. ¿Cuáles serán las consecuencias de la buena ira? Ahí en la letra A coloquen resurrección y vida eterna. Los fariseos atrevidos, como eran, le dicen a Jesús, después de un tiempo y habiendo visto todo esto y otras cosas más, porque el Señor siguió sanando gente, habían visto lo que hizo con el hombre de la mano seca, con el endemoniado ciego y mudo, y otras cosas más nos dice ahí el capítulo 12 de Mateo que había hecho el Señor. Y aún así vienen los fariseos y le dicen Señor, o le dicen Maestro. No le decían Señor, le dicen Maestro, queremos ver una señal tuya. Una señal querían ver. ¿Qué tendría que haber hecho el Señor Jesús en ese momento para mostrarles una señal? ¿Será bajar a Dios y que Dios dijera, sí, Él es mi hijo? Esa era la señal que faltaba. Y eso pareciera que es lo que están exigiendo los fariseos. ¿Y el Señor Jesús qué le contesta? Después de haberle dicho víboras, después de haberle dicho, les dice, ahora, le respondió, eso está, ya les voy a decir en Mateo 12, versos 39 al 41, versos 39 al 41, dice, Él le respondió, Jesús, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ahora, ¿por qué aquí está la resurrección y vida eterna? El Señor les dice, solamente van a ver la señal de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás esos 3 días en el vientre del pez? Murió. Murió. Y eso lo énfasis. Jonás murió. Jonás murió y el Señor lo levantó y lo mandó a cumplir su palabra. Ese es el hombre y esa es la señal. Ahí hubo resurrección de un hombre. Y el Señor Jesús aquí en este pasaje les está revelando a los fariseos y les dice, yo les estoy enseñando una señal que ustedes no ven.
Ustedes me quieren hacer molestar, no me voy a molestar. Les voy a enseñar la buena ira que ustedes no ven. La buena ira que trae misericordia. La buena ira que trae sanidad. La buena ira que trae salvación. Y la buena ira que trae resurrección y vida eterna. Eso es lo que vino a mostrarnos el Mesías, el Señor Jesús. Y esa es la realidad que no querían ver los fariseos. Y que tal vez nosotros, por la ira, sea cual sea en nuestros corazones, no estamos viendo. Muy bien, entonces así les dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál entonces, mis hermanos, será la justicia perfecta para la ira? Para concluir, ahí en el capítulo 3 de Daniel, en el verso 29, porque dejamos como sin conclusión, ¿verdad? La historia de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice ahí el verso 29, por lo tanto, decretó, ¿quién? Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Nuevamente, Nabucodonosor en su mala ira, pero a causa del Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué les trajo el Señor? ¿Quién fue el que vio ahí y dijo Nabucodonosor, uy, pero yo lancé 3 y ahí veo 4? ¿Se acuerdan? Que así dice la historia. ¿Quién trajo la salvación? Dígalo fuerte, mis hermanos. Jesucristo. Era ciertamente una teofanía porque Jesús no había venido todavía, pero Jesús es el que le dio la salvación a Sadrach, Mesach y Abednego de la ira. De la mala ira. El Señor reconduce todo. Solo debemos confiar en el Señor. Nuestro enojo, considere lo bueno, malo, regular, como quiera, mi hermano. Déjelo, sométalo a la voluntad del Señor. Que menguemos nosotros y que sea el carácter de Cristo creciendo en los que creemos en Él. Ahora, mayor que esto aún vemos, o lo más grande, o digamos, la perfecta ira de Dios. Dice así la palabra del Señor en Mateo 12, versos 18 al 21. He aquí mi siervo. ¿Quién está hablando? Dios Padre sobre Jesús. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Y esto aparece aquí en Mateo y es palabra de Dios en el libro de Isaías. Dice, he aquí mi siervo, repito, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cuál es el juicio que vino a anunciar el Mesías? Misericordia, sanidad, salvación, resurrección y vida eterna. Amén. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El Mesías no vino a pelear con nadie. El Mesías no contendió, no se enojó de mala manera con los fariseos. Le digo ciertamente sepulcros blanqueados, víboras,
generación mala y perversa. ¿Era cierto o era falso? ¿Se enojó contra ellos y los quería matar? No. Pero había enojo. Pero el buen enojo. Ese que hoy tal vez estamos comprendiendo un poquito más. Dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Él no vino a decirle, él sabía que la mujer adúltera era adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe todo, ¿verdad? Sí, cierto. Pero al final él le dice, ve y no peques más. O sea que era una pecadora, pero le dice, ve y no peques más. Ahora, él a esa caña cascada que era esta mujer, o ese pábilo que humeaba un poquito, que estaba para ser destruida, ¿la terminó de quebrar o de destruir? No. ¿Qué le dio? Le dio perdón. Más allá del perdón, ¿qué le dio? Salvación. La salvó. ¿Era merecedora o no era merecedora de la muerte? Si bien estaban aplicando a medias la ley, ciertamente los fariseos, porque necesitaba estar el hombre y la mujer, porque el adulterio lo cometen dos, para cumplir con la ley eficazmente era así. Pero de todas maneras era cierto que la mujer había cometido un delito. Pero aún así, el Señor no la juzgó, siendo merecedora de una penalidad y teniendo una culpabilidad. Dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuándo sacará el Señor a victoria el juicio? Cuando venga, ¿verdad? ¿Y va a haber qué? ¿Va a haber ira o no va a haber ira cuando Él venga por segunda vez? ¿Y nosotros vamos a estar ahí o no? O sea que ¿somos merecedores de la ira de Dios o no? Ya no, me gustó más esa respuesta. Pero no pierdan de vista. Nunca, nunca perdamos de vista, mis hermanos, nunca. Que ciertamente somos merecedores de la ira de Dios. Pero, ese mismo que estuvo con la mujer adúltera, ese mismo que estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, es el mismo que está hoy con nosotros los que creemos en Él. Pero, dice al finalizar Mateo 12, 18, 21, el verso 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros esperamos en el nombre de Jesús. Pero nunca olvidemos que nosotros somos aún hoy. Levante hoy su mano, no la vaya a levantar, solamente piénselo, pero lo voy a decir. El que pueda tirar la primera piedra. No va a haber, lo sé. Ni de este lado ni de aquel lado no va a haber quien tire la primera piedra. Eso quiere decir que en un presente yo continúo haciendo las cosas mal. A pesar de que he entendido de que tengo un Salvador. Y espero que la mayoría de los que estemos aquí entendamos que tenemos un Salvador. Y que no olvidemos que la ira de Dios va a suceder. Si bien ciertamente no en nosotros los que creemos en Cristo, porque hemos sido justificados, pero la ira perfecta de Dios, pregunto, ¿se dará o no se dará? ¿Para nosotros también, sí o no? ¿Cuándo se dio? La ira perfecta de Dios, del Padre, se imputó lo que nosotros hemos hecho mal, lo que yo estoy haciendo mal y lo que haré mal, aunque no debo
basarme ni jactarme en la misericordia de Dios, por eso es importante que nosotros pensemos, fue imputado en esa cruz. Y Cristo soportó toda la ira, el enojo perfecto de Dios por ti y por mí. Es decir, siempre hay sentencia, siempre hay que pagar el pecado. Siempre, siempre, siempre la paga del pecado será la muerte. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que creen en el Señor Jesucristo? Levanten su mano, ahora sí sin temor. Voy a ver lo que no levantan para. Ahora, ustedes están convencidos de que son hijos de Dios. Y estando convencidos de que somos hijos de Dios, debemos tener por cierto de que aunque nosotros no vamos a ver la muerte eterna, porque no la vamos a ver la vida eterna. Amén. Pero esta carne, a no ser que por la benignidad y bondad del Señor nosotros estemos en el rapto, pero en caso contrario, ¿qué va a pasar con esta carne? ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y por el pecado original nosotros somos merecedores de la muerte en la carne. Y la carne va a morir. Así como la carne va a morir, todo el mal que nosotros hagamos va a estar sometido a la perfecta ira de Dios. No nos equivoquemos. Y ahí está la justicia plena del Señor Jesucristo. Que a veces nos olvidamos, nos quedamos en la misericordia. Pero existe la ira buena, existe la ira mala, existe la ira regular que abunda en nosotros y que nosotros debemos descansar en esa ira de nuestro Señor Jesús como ejemplo nuestro y descansar aún más en esa ira perfecta que nos regaló el Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como vi que todos levantaron sus manos, yo realmente quisiera de todas maneras, no alcancé a ver a todos, si es que hay alguien que no haya recibido al Señor y Salvador, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que no se haya entregado, que no haya comprado tal vez hasta hoy un poquito más, de que realmente nosotros tenemos que pagar, hay que pagar lo que se ha hecho. Aunque por la misericordia de Jesús está ahí, la ira de Dios se va a manifestar, la justicia de Dios se va a manifestar y nosotros solamente, no hay otro medio de que nos podamos salvar y que no nos pueda tocar esa ira, sino a través de nuestro Señor Jesucristo.